Tema 9. La narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa a través de la obra de Borges, Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Bien, el punto de partida de este tema es el año 1940 y concretamente el movimiento cultural y literario que tiene lugar en estos momentos en Hispanoamérica no se puede entender sin considerar paralelamente lo que estaba sucediendo en la península. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues bien, al hecho de que entre el año 1936 y 1939 se desarrolla la Guerra Civil Española, que se salda con muchos intelectuales exiliados a Hispanoamérica, lugar al que también se trasladan otros muchos autores como André Breton, como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en último término, a ellos se suman otros autores hispanoamericanos que en los años anteriores se habían desplazado por toda Europa e incluso por Norteamérica para conocer nuevas corrientes literarias. Así pues, a partir de 1940 se da un clima lo suficientemente estimulante como para que se produzca un gran desarrollo literario. Así pues, la crítica coincide a la hora de identificar varios momentos, diferentes etapas de esta narrativa hispanoamericana. En concreto, entre el año 1940 y 1945 se identifica la novela realista. Este no es un hecho aislado. ¿Qué quiero decir? Pues que hay que interpretarlo de manera paralela a lo que estaba sucediendo en la península ibérica. Concretamente hay que recordar que a partir de los años 50 la narrativa de carácter realista también desbancará definitivamente de las obras literarias al existencialismo de la inmediata posguerra. Posteriormente, entre el año 1945 y 1960 asistimos a un momento de formación, de introducción de grandes renovaciones principalmente relativas a la técnica narrativa, que culminarán a partir del año 1960 en una eclosión que metafóricamente se denomina como boom de la narrativa hispanoamericana. Y recibe precisamente este nombre porque a partir de estos momentos van a converger en el panorama literario un amplio número de obras literarias, de autores hispanoamericanos de una calidad nunca antes vista. En efecto, a partir del año 1945 se aprecia que la novela realista está totalmente exhausta, coloquialmente diríamos que se trata de un molde que ya no da para más, y por ese motivo se empiezan por un lado a asimilar, de forma tardía también hay que decirlo, las corrientes literarias, o mejor dicho, las innovaciones literarias traídas tanto de Norteamérica como de Europa. Estas tendencias, estas innovaciones se van a mezclar con otras corrientes que ya se estaban produciendo en América Latina, que ya se estaban dando, como es el caso, por ejemplo, de la novela metafísica de Jorge Luis Borges, del que luego hablaremos, o bien de la novela indigenista de Jorge Icaza, la novela existencial de Onetti o incluso la novela de la Revolución Mexicana de Juan Rulfo. Precisamente la mezcla de unas y otras tendencias es la que estará en la base, en el origen precisamente del surgimiento de esta narrativa del boom hispanoamericano de los años 60 y que tiene un conjunto de características fácilmente identificables. En primer lugar, hay que tener en cuenta la importancia que adquiere la temática existencialista, que está ligada siempre a esa noción de desarraigo, de desazón, de marginación, de incomunicación que padece América Latina. Y así se aprecia, por ejemplo, en obras como Rayuela, de Julio Cortázar. Y en otras ocasiones hay que destacar también que se combina con una reflexión un poco más de carácter ensayístico sobre la situación sociopolítica de Hispanoamérica, como es el caso, por ejemplo, de Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. A lo largo de estas características, a modo de inciso, voy a mencionar varias obras. A la hora de desarrollar el tema, simplemente con que citéis una de ellas es suficiente. Yo incluyo varias porque las tengo presentes en mi cabeza cuando estoy explicando el tema y porque a veces me resulta muy difícil seleccionar, quedarme solo con una, porque son rasgos que se identifican de manera muy clara en las que menciono. Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta también un cambio muy importante, que es el que tiene que ver con el predominio del espacio urbano. Es algo muy llamativo, teniendo en cuenta que hasta entonces predominaban los espacios rurales como entornos de ubicación, de localización de todas las producciones literarias. En este sentido, pues conviene mencionar, por ejemplo, obras como Rayuela, que también nos sirve de ejemplo, de Julio Cortázar.
Ligado a la realidad de Hispanoamérica, concretamente a las formas políticas predominantes, destaca una tendencia que es la de la novela del dictador, insisto, novela del dictador que surge ligada a la realidad hispanoamericana. Y en esta línea destacan obras como, por ejemplo, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, o La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Y aprovecho también para recordar que La ciudad y los perros es la primera novela hispanoamericana publicada aquí en la península que obtiene el reconocimiento de Biblioteca Breve, del premio Biblioteca Breve Seix Barral, de esta editorial catalana que le abrió las puertas del mercado editorial a toda la literatura tan particular que se estaba desarrollando en Hispanoamérica. Pues bien, además del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, conviene mencionar nuevamente La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, o incluso El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Por otro lado, hablar de la narrativa de los años 60, hablar del boom, es totalmente, al hablar de ella, es totalmente indispensable referirse al realismo mágico. ¿Y qué es esto del realismo mágico? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que Alejo Carpentier, en su obra El reino de este mundo, también lo bautizó como lo real maravilloso, unido con un guión. ¿A qué se refiere? Pues tal y como comenté en clase, la realidad de América Latina es particular en sí misma, en sus orígenes. ¿Por qué motivo? Porque en ella conviven la realidad más objetiva, más científica, la que se percibe a través de los sentidos, la realidad crítica, con elementos que forman parte de los mitos, las tradiciones, las falsas creencias, la superstición, y conviven de una manera tan armónica que ni siquiera a los propios ciudadanos les llama la atención. En este sentido, se aprecian ejemplos, por poner un caso, en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y ligado a este nuevo concepto de la literatura hispanoamericana, del realismo mágico, hay también que asociar una innovación en cuanto a las técnicas narrativas. Esa innovación se puede dar en varias líneas. Es más, por un lado, destaca la alternancia en las voces narrativas, como se aprecia, por ejemplo, en una novela titulada La muerte, de Artemio Cruz, que es obra de Carlos Fuentes. También destaca el desorden cronológico junto al multiperspectivismo. Esta es una característica con la que estamos de sobra familiarizados después de haber leído Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. En siguiente lugar, otra de las técnicas que pasan a dominar toda la estructura narrativa es la técnica del monólogo interior, tal y como se aprecia en La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Otras técnicas narrativas totalmente innovadoras en este momento tienen que ver con el solapamiento de los diálogos, que tienen lugar en diferentes espacios, en diferentes tiempos, que nos llevan de algún modo a ese fragmentarismo al cual aludíamos ya en la novela existencial de los años 70 aquí en la península, y que en Hispanoamérica se aprecia, por ejemplo, en Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa. Y en último término, las innovaciones de carácter técnico. Estas innovaciones de la técnica narrativa se aprecian en un discurso interrumpido, en un discurso fragmentado, que hace especialmente difícil la lectura de la obra y que implica en todo momento la presencia de un lector muy activo, que sea capaz de ir recomponiendo, reconstruyendo el discurso constantemente, como es el caso, como mencioné anteriormente, de Pedro Páramo de Juan Rulfo. La narrativa de los años 60, el boom de la novela hispanoamericana. Bien, como punto de partida hay que volver otra vez a mencionar el premio que recibe la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, en el año 1962. Concretamente se trata del premio Biblioteca Narrativa Breve Seix Barral. Toma este nombre de la editorial catalana que lo promueve. A partir precisamente de este reconocimiento se abre el mercado editorial peninsular a otras obras, a otros autores hispanoamericanos que hasta entonces estaban desarrollando sus trayectorias literarias en sus respectivos países de origen. Sin embargo, no tenían acceso al mercado editorial peninsular. En este sentido, hay que tener en cuenta que comenzarán a ser reconocidos y divulgados con gran éxito aquí en la península obras como, por ejemplo, El astillero, de Juan Carlos Onetti, o como La muerte, de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, la ya mencionada Rayuela, de Julio Cortázar, o incluso El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Pero en este panorama hay 4 autores sobre los cuales vamos a centrar
centrar nuestro estudio. Esos son los 4 autores que ya están mencionados en el propio título de este tema 9. En primer lugar, vamos a aludir a Gabriel García Márquez, un autor del que ya hemos leído Crónica de una muerte anunciada. Y en este caso vamos a centrarnos en hacer una panorámica de toda su trayectoria literaria, al mismo tiempo que nos centraremos en su aportación más relevante, que como todos sabemos es 100 años de soledad, la segunda obra más importante por detrás del Quijote en lengua castellana. Pues bien, hay que tener en cuenta que la trayectoria literaria de Gabriel García Márquez se inicia muy vinculada al periodismo y experimentó una trayectoria ascendente que culminó en el año 1982 con el mayor reconocimiento literario que un autor puede recibir, que es la obtención del Premio Nobel. Pues bien, hay que mencionar, por un lado, que los inicios de García Márquez, concretamente entre el año 1955 y el 1962, desarrolla fundamentalmente la narrativa breve a través de novelas cortas o bien a través de cuentos, entre los que destacan La hojarasca o El coronel no tiene quien escriba. Tras ellos llegará el momento en el cual se entregue por completo a lo real maravilloso, al realismo mágico, y es aquí donde destaca su obra titulada 100 años de soledad, una novela a la que ya me he referido en clase y siempre lo hago así como un relato fundacional, un concepto que retomaremos al final de este bloque dedicado al autor colombiano. Y es que 100 años de soledad tiende a considerarse como la novela más importante de esta corriente del boom de la narrativa hispanoamericana de los años 60. En ella se narra la historia de varias generaciones que están presididas, que están originadas por José Arcadio Buendía y por Úrsula Iguarán, que constituyen un matrimonio que fundará Macondo. Macondo es en todo caso un espacio de índole literaria, es un espacio imaginario y que sirve de metáfora al origen de la civilización. Ahí, donde se ambienta la acción, se van a apreciar distintos momentos históricos, como por ejemplo la llegada del ferrocarril, también la llegada de la compañía bananera de Mr. Brown, pero al mismo tiempo y de forma paralela y también paradójica, se apreciará cómo esta evolución a nivel económico traerá vinculado el fracaso a nivel social, político y sobre todo también a nivel personal. La prosperidad y la destrucción son dos fuerzas que caminan de la mano a lo largo de toda la novela hasta precipitar la ciudad al desastroso final. En esta novela hay un conjunto de rasgos que percibiremos después en la lectura del fragmento que incluye al final del tema, que son muy representativos de ella como emblema de realismo mágico. El primero de ellos es precisamente el que hace alusión a lo real maravilloso, ese conjunto de rasgos que se presentan como si fueran verosímiles, aunque todos sabemos que por el filtro de la razón, de la objetividad, del sentimiento crítico, no tendrían ningún sentido, como por ejemplo esa lluvia que se menciona al principio de la obra y que dura ni más ni menos que 4 años, 2 meses y 11 días. 11 meses y 2 días, perdón. Por otro lado, hay que tener en cuenta también la concepción del tiempo que se transmite, una concepción del tiempo que en todo caso es cíclica, y así se consigue gracias a que unos personajes se van llamando igual que sus antecesores. Así pues, Aureliano y José Arcadio son nombres que contribuyen a que esa saga se vaya repitiendo de generación en generación y vaya evocando un paso del tiempo que al mismo tiempo sugiere una evolución histórica, que sugiere el nacimiento de una civilización que progresa y al final cae en el fracaso. Son muchas las lecturas que se hacen sobre 100 años de soledad atendiendo a su sustrato mítico. En este sentido, hay que hacer una lectura siempre desde la concepción religiosa, desde la fe cristiana católica. Así pues, la salida de José Arcadio y de Úrsula de su tierra natal para fundar Macondo tiene mucho que ver con el éxodo judío. A continuación, tras la fundación de Macondo, pasa a describirse como una ciudad muy parecida a un paraíso. Es una ciudad idílica, donde todo es perfecto, todo es una total armonía. Por eso hay quien la interpreta o hace que se corresponda con el paraíso. Sin embargo, finalmente llegará una lluvia devastadora que acabará con todo y que todos sabemos que en la ideología de la fe cristiana se puede relacionar con el diluvio universal. Por ese motivo, la novela 100 años de soledad no solamente se interpreta como una novela fundacional de toda la civilización hispanoamericana, sino que además pasa a interpretarse también con un valor universal, como una representación de toda la humanidad, de sus orígenes hasta el momento actual. Ahora bien, retomo el concepto al que ya he aludido hasta en 3 ocasiones: novela fundacional.
Se tiene muy presente esta idea de que 100 años de soledad es una obra que constituye ante todo una síntesis de toda la historia de Hispanoamérica, de toda la narrativa hispanoamericana anterior a la que antes mencionamos en la introducción a este tema, donde convergen las fuerzas de la naturaleza, los problemas sociales, los problemas políticos, pero siempre traspasados por los poderes sobrenaturales, por el humor y ante todo también sobrepasados por la tragedia, pues no se debe olvidar el trágico final que afectará a la ciudad de Macondo. Si nos vamos al fragmento que he recopilado, que he incorporado al final del texto, vamos a ver, o mejor dicho, vamos a asistir a los inicios de la novela. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Aquí se aprecian los rasgos característicos del relato fundacional en cuanto a fundación de una civilización. Hay que tener en cuenta que asistimos a los orígenes de Macondo, compuesto solo por 20 casas. En estos momentos todo evoca, todo sugiere un paraíso, un lugar idílico, el Edén, de ahí las aguas diáfanas, el lecho de piedras pulidas, que incluso nos recuerdan pues esos escenarios característicos del Renacimiento, como por ejemplo de las églogas de Garcilaso de la Vega. Es una civilización que se encuentra tanto en sus orígenes que incluso las cosas carecían de nombre. Aquí vemos también una reminiscencia de carácter cultural, de carácter filosófico, es decir, cuando las cosas carecen del nombre es porque todavía no las conocemos como tales y había que señalarlas exclusivamente para saber a lo que uno se estaba refiriendo. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Vemos continuamente estas hipérboles que se posicionan siempre del lado del realismo mágico, de lo real maravilloso. Había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Otra hipérbole, lógicamente, que entronca con el realismo mágico. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. Nuevamente, otra hipérbole. Sabemos que en la realidad este conjunto de detalles que incluyen la descripción pues son realmente inviables. Por mucho que uno se esfuerce, no se puede garantizar que exactamente el mismo sol sea recibido por cada casa, ni que haya que hacer exactamente el mismo esfuerzo para llegar al río. Y más teniendo en cuenta que el esfuerzo que una persona hace no depende solo de la distancia, sino también de las características físicas que tenga esa persona. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, paraíso, donde nadie era mayor de 30 años, hipérbole, y vemos que es algo ilógico, es decir, que no pasa por nuestro pensamiento crítico, como nadie va a tener más de 30 años, y donde nadie había muerto. ¿Qué pasa? Que vive estancada en el espacio-tiempo. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Las imágenes son preciosistas, incluso son muy plásticas. Un hecho que nos recuerda, por ejemplo, a la literatura del modernismo. Vemos aquí alguna reminiscencia de Rubén Darío, autor nicaragüense. Recordemos el tema 1 que estudiamos. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile. Y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño pensando en el circo, y mientras orinaba, trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. Se aprecia un gran detallismo en esta descripción, un gran cuidado a nivel formal a través de paralelismos como vio, pese a que se trate de un texto en prosa. Hay que destacar también personificaciones como dromedario triste. Hay que destacar la influencia de la literatura europea, pero también del preciosismo característico de la época modernista, como el vestido de holandesa que lucía el oso. Por otro lado, destacan términos que son característicos de Hispanoamérica, es decir,
en este momento ya se pueden identificar un conjunto de dialectalismos que a nosotros nos llaman la atención, igual que sucedió, por ejemplo, cuando estábamos leyendo Crónica de una muerte anunciado, como haciendo maromas en la cola del desfile, y asistimos también a una presencia de una realidad, de un entorno natural, como es ese castaño al que se alude, un elemento también un tanto desagradable, como es el hecho de orinar, de miccionar, pero al mismo tiempo vinculado con una realidad mágica. Parece que en el momento en el que está orinando todo el mundo se para, todo se frena. Por lo tanto, como digo, este fragmento es característico, es representativo del realismo mágico, en cuanto que lo más anecdótico convive con fuerzas sumamente reales, cuanto menos verosímiles, habría que matizar, mezcladas con supersticiones, con falsas creencias, con tradiciones que se han ido heredando, que se han ido transmitiendo de generación en generación, y es precisamente ahí donde reside toda la magia del denominado realismo mágico. El siguiente autor en cuyo estudio nos vamos a centrar es Jorge Luis Borges. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este autor se caracteriza por no haber publicado ninguna novela, sino relatos breves, como es el caso, por ejemplo, del mencionado Aleph en clase, al que siempre aludo y del cual he incluido un fragmento al final del tema, El Hacedor, o incluso ficciones. En todo caso, conviene referirse a su narrativa como un conjunto de textos de marcado carácter intelectual, en los que está muy presente la gran cultura que posee el autor, la cual se combina con la imaginación. Sus cuentos, es cierto, que constituyen un auténtico desafío intelectual para nosotros como lectores, por lo tanto tenemos que desempeñar un papel marcadamente activo para así poder participar en esos ejercicios intelectuales en los cuales se interponen tres planos: el plano de la realidad, el plano de la fantasía y el plano de la sátira. Asimismo, también hay que tener en cuenta que los temas son recurrentes a lo largo de toda la trayectoria narrativa del autor. Por un lado, nos llama, por ejemplo, la atención la simbología que utiliza a través de los laberintos que simbolizan el universo, de la presencia siempre de un tiempo cíclico que evoca, que sugiere que es proclive a la ensoñación, las bibliotecas como un lugar de culto porque en ellas reside todo el conocimiento, un conocimiento que para el ser humano en su totalidad es inaccesible. O en último término, destaca también el juego de espejos que en ciertos momentos nos recuerda al Callejón del Gato de Valle Inclán, al modernismo más puro, y que no hace más que sugerir el desdoblamiento de la personalidad del hombre, o incluso la presencia de la propia muerte como una sombra que nos persigue. Si nos vamos a los textos finales, vamos a ver, tal y como acabo de comentar, que fue incluido un fragmento del Aleph que dice así: en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada. Destaca este neologismo de tornasolada, que al mismo tiempo es muy plástico y que nos está recordando una vez más el carácter descriptivo, preciosista, tan característico del movimiento modernista de inicios de siglo, de casi intolerable fulgor. Otra hipérbole que encaja directamente con el realismo mágico. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, por lo tanto la magia, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí. Vemos, por lo tanto, como aquí se da una antítesis, una contradicción, un último término, ¿no? Físicamente ese punto era muy pequeño, 2-3 centímetros, pero ahí estaba todo el cosmos. Entonces, vemos cómo se conjuga lo real con lo imaginario, con lo más maravilloso, sin que nos llame la atención, porque está totalmente armonizado. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas. Otra paradoja, insisto, un ejercicio intelectual en el cual nos tenemos que detener, hay que pararse cuando estamos leyendo y pensar cómo una cosa va a ser múltiples cosas a la vez. Es como un desdoblamiento en múltiples espejos. Porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. ¿Cómo vamos a ver una cosa desde todos los puntos de vista posibles del universo? Pues a esto se refiere, o mejor dicho, a este mundo cósmico da acceso el Aleph. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo.
símbolo característico del autor, el espejo como el desdoblamiento. Vi todos los espejos del planeta, otra hipérbole, y ninguno me reflejó a mí. Paradoja. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Freiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales, nuevamente convexos desiertos ecuatoriales, la doble adjetivación que también nos recuerda al detalle y al tipo de descripciones que se realizaban durante la etapa del modernismo. Además, el adjetivo convexo se refiere, nos evoca, nos hace tener presente también la imagen del espejo y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, mención por lo tanto a un elemento exótico. Un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philmont Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Bien, aquí al final cabe mencionar, por otro lado, la gran cultura del autor, aludiendo, pues, por ejemplo, a un autor latino, como es el caso de Plinio, concretamente a la primera versión inglesa, la primera traducción, que es la de Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Se sabe que es algo totalmente imposible, no se puede llegar a ver todo, pero sí que está en sintonía esta imagen con ver todos los elementos desde todos los puntos de vista capaces del mundo. Y destaca también la inocencia de este narrador en primera persona, que se identifica con un niño que de noche pues tenía esa inocencia, esa capacidad también para soñar, ¿no? Y para creer que todas las letras de un libro podían llegar a mezclarse, podían llegar a caerse en tanto tiempo cerrado, tanto tiempo reposando. Destacan las antítesis noche y día, incluso las referencias cromáticas a través de metonimias, como es el caso de este poniente, la luz del poniente de Querétaro. Hay una referencia, por lo tanto, a la realidad hispanoamericana, a ese entorno, a esa geografía, y el color de una rosa de Bengala. La rosa nos recuerda otra vez la simbología del periodo modernista, además del cromatismo, además incluso de esas sinestesias de mezclar, por ejemplo, varios sentidos, como es el caso del olfato, como es el caso de la vista, que contribuyen a hacer muchísimo más plástica una narración extremadamente densa por las referencias culturales y que requiere, en todo caso, un lector marcadamente activo. El tercer autor del que nos vamos a ocupar es Julio Cortázar, que estuvo marcadamente influenciado por Jorge Luis Borges. Así pues, en su trayectoria literaria conviene sobre todo destacar la creación de cuentos en los que se aprecia su particular concepción del mundo fantástico, en los que está muy presente el concepto del realismo mágico, tal y como se aprecia, por ejemplo, en Bestiario o en Historia de Cronopios y Famas. Sin embargo, su obra más importante, a la que ya se ha aludido en numerosas ocasiones, es Rayuela, una obra muy innovadora también en cuanto a la técnica narrativa que se utiliza en ella, pues hay que tener en cuenta que se sugieren distintos tipos de lecturas, concretamente dos lecturas totalmente opuestas. Se mezclan continuamente temas que están a su vez relacionados. El lenguaje se caracteriza porque está lleno de neologismos, también de palabras cultas que hacen de él un juego sobre todo para un lector marcadamente activo y con una gran formación intelectual, y un lenguaje de carácter recreativo que busca el deleite, que busca el gusto, el disfrute. Por lo tanto, se vuelve otra vez a ese concepto de la literatura horaciana, útil porque de ella se pueden extraer conocimientos, se pueden extraer aprendizajes, pero también dulce, es decir, capaz de entretener, de divertir como instrumento lúdico. En cuanto a Rayuela, hay que destacar que esta obra se estructura en tres partes. La primera de ellas lleva por título Del lado de allá, y en ella el protagonista, el argentino Horacio Oliveira, se traslada a París, donde convive con un grupo de intelectuales con los cuales va a compartir sus inquietudes filosóficas, inquietudes metafísicas, comparten reflexiones, lecturas.
Sin embargo, en la segunda parte, en Del lado de acá, Horacio regresa de nuevo a Argentina. Concretamente, en Buenos Aires se reencontrará con su pasado y se apreciará otra vez en él la frustración. ¿Por qué? Porque tiene unas ansias de conocimiento, de evolución, que no se ven satisfechas. Por lo tanto, de ahí surgen el desconcierto y la insatisfacción vital. Y la parte más curiosa de todas es la tercera, que lleva por título De otros lados, y en ella es donde se hace más visible, más palpable esa técnica del fragmentarismo y del collage que está presente en toda la novela, ya que aquí se incluyen citas de diferentes libros que eran del gusto del autor, de Julio Cortázar, recortes de periódicos, una miscelánea de materiales que en último término contribuyen a generar una nueva técnica narrativa que implica un lector marcadamente activo y que tiene que comprender que la literatura es mucho más amplia que el concepto tradicional que se tiene de la misma. Ahora bien, cabe pensar en por qué este título de Rayuela. Pues bien, la Rayuela es un juego tradicional que se asimila a la carabañola aquí en la península y que tiene como finalidad ir saltando, ir avanzando hasta llegar a la parte superior, que es aquella que se conoce como cielo. Pues bien, precisamente el hecho de que el título aluda a un juego hace que la propia novela se presente como tal, como el juego que es. Un juego en el que debe participar el lector, ese lector activo al que antes aludía, que tiene que ir construyendo la novela poco a poco, decidiendo en cada momento qué itinerario de aquellos que se le sugieren es el que sigue, qué es lo que lee, cuál es el orden de los acontecimientos. De este modo también va a acompañar en la búsqueda existencial, es decir, en la búsqueda del sentido de su propia existencia, de su propia vida, a Oliveira. Y así, con él, se llegará a ese sentimiento de frustración y de pesimismo cuando se vaya demorando el alcanzar el cielo, que representa la plenitud vital a la que todo el mundo aspira. El fragmento de Rayuela que he incluido al final del tema dice así: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo de aliento, esa instantánea muerte, es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, este fragmento de Rayuela de Julio Cortázar, tan sumamente detallado, tan sumamente descriptivo, bello, sinestésico, alude a múltiples sentidos, tan plástico, tan relacionado con el modernismo, al fin y al cabo se corresponde con un acto tan sencillo como un beso entre dos personas, pero el carácter literario, la belleza con la que se describe, es muy marcada. De hecho, fijémonos incluso cómo evoca, cómo sugiere la presencia del realismo mágico, en ese primer momento en que los labios se identifican con un hecho de estar siendo dibujados, de estar siendo creados, unos labios a medida del narrador, ¿no?, que busca el encuentro con ellos, un encuentro que se va dando progresivamente, de ahí que incluso se evoque el movimiento hasta confundir las dos caras con el ojo único de un cíclope. También es muy bella la referencia
que se hace, por ejemplo, al intercambio de fluidos, en este caso de la saliva, a los olores, un perfume viejo. Son reminiscencias de carácter modernista, muy plásticas, no solamente relativas a los cromatismos, sino en general a las sinestesias, a la mezcla de varios sentidos, tal y como se aprecia en comparaciones como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Fragancia oscura es un claro ejemplo de sinestesia. Hay paralelismos que otorgan un ritmo lento, suave, característico de ese beso apasionado a la vez que tierno. Y si nos mordemos, si hay una sola saliva, nuevamente el polisíndeton, que lo que hace es alargar el tiempo, ir postergando, es decir, detenerse el tiempo en el momento del beso. Un rasgo que es característico también del realismo mágico, un beso por mucho tiempo que se prolongue, nunca llega a producirse, ¿no? con semejante lentitud ni descripción, siendo la descripción en todo caso un concepto puramente subjetivo. Hay otro conjunto de elementos simbólicos como la luna reflejada en el agua que nos pueden recordar a Lorca, y la fusión esta de los amantes en uno solo, una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. La fruta madura es un elemento exótico característico de Hispanoamérica. Pues esa fusión es total, hasta tal punto que nos evoca, nos recuerda la literatura de carácter erótico. El último autor al que tenemos que prestar atención es el peruano Mario Vargas Llosa, ganador también del Premio Nobel en el año 2010. Su figura se tiene a identificar, tal y como ya se ha mencionado, con el inicio de la narrativa del boom hispanoamericano. Pues hay que recordar que en el año 1962 su novela La ciudad y los perros fue reconocida aquí en la península con el premio Biblioteca Narrativa Breve Seix Barral. Precisamente a partir de este momento la literatura hispanoamericana se hizo visible, se convirtió por lo tanto en un objeto de interés en la industria editorial peninsular. El autor, a partir de estos momentos, comenzará una ascendente trayectoria literaria. La ciudad y los perros narra una historia que está ubicada, o mejor dicho, que está ambientada en un colegio militar en Perú, que contrasta fuertemente con el exterior, concretamente con la ciudad de Lima. El autor seguirá publicando con carácter inmediato, y la siguiente obra relevante en su trayectoria es Conversación en la Catedral, publicada en el año 1963, cuyo protagonista, Santiago Zavala, es hijo de una familia burguesa. Cursa estudios universitarios de periodismo y una vez terminados coincide en el bar, la catedral, con un ex empleado de su familia. Este le lanza una pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Y a partir de este momento Santiago Zavala empieza a reflexionar sobre la situación política, económica y social de su tierra. Y a partir de ahí se percibe también una gran frustración en sus vivencias, hasta tal punto que llega a interrogarse sobre el sentido de su vida, es decir, llega a tocar sentimientos existencialistas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la trayectoria literaria de Vargas Llosa es imparable, todavía hoy en día continúa publicando, continúa desarrollando su trayectoria literaria, y a lo largo de toda ella pues conviene destacar el cultivo de ciertos subgéneros narrativos, como es por ejemplo la trama sentimental que se aprecia en La tía Julia y el escribidor, o la novela erótica que está presente en El elogio de la madrastra. También cultivó la novela del dictador en La fiesta del chivo, o el relato incluso policíaco en Quién mató a Palomino Molero. Como digo, es un autor que todavía en la actualidad sigue publicando, que no solamente colabora en prensa con una sección semanal, sino que saca publicadas novelas, una media de 1 o 2 al año, por lo tanto con una carrera en activo todavía muy importante. Si nos vamos a los textos del final, nos encontramos en este caso con el texto número 4, que constituye un extracto de su primera novela, de La ciudad y los perros. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. Se aprecian rasgos de una realidad idílica con una realidad desagradable, ¿no? Como el suelo sucio. Además, hay que tener en cuenta que la referencia que se hace a la lámpara que estaba encendida resulta un tanto maravillosa, un tanto discordante, demasiado perfecta, quizá, en ese ambiente que evoca los suburbios.
4, repitió el jaguar. Fijémonos también en los motes, ¿no? que tienen los personajes que están jugando esta partida. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. Por lo tanto, se está transmitiendo ese ambiente, esa atmósfera asfixiante a la que se aludía antes cuando se mencionaba brevemente el argumento de la obra, ¿no? Que transcurre en un colegio militar cerrado que contrasta con la libertad de la ciudad de Lima. En años anteriores el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas, pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que, en las noches, conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra, estaba acostumbrada al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. Se acabó. ¿Puedo irme a dormir? Dijo Boa. Un cuerpo y una voz desmesurados, un plumero de pelos grasientos que corona una cabeza prominente, un rostro diminuto de ojos hundidos por el sueño. Tenía la boca abierta, del labio inferior adelantado colgaba una hebra de tabaco. El jaguar se había vuelto a mirarlo. Vemos nuevamente cómo se describen determinados aspectos degradantes, desagradables de la realidad que incluso nos pueden recordar al realismo, naturalismo español del siglo XIX, cuyo máximo representante, en este caso mujer, como recordaremos, era Emilia Pardo Bazán. Entro de imaginaria a la una, dijo Boa. Quisiera dormir algo, léxico militar. Váyanse, dijo el jaguar. Los despertaré a las 5. Boa y Rulo salieron. Se aprecia, por lo tanto, cómo se sigue refiriendo a ellos por medio de diferentes tipos de apodos, ¿no? Como es característico en este ambiente de camaradería militar. Uno de ellos tropezó al cruzar el umbral y maldijo. Apenas regreses me despiertas, ordenó el jaguar. No te demores mucho. Van a ser las 12. Sí, dijo Cava. Su rostro, por lo común impenetrable, parecía fatigado. Voy a vestirme. Realmente este es un fragmento que no tiene nada de particular, más allá de la combinación de distintos tipos de discursos. Hay que tener en cuenta, por un lado, la narración y, por otro lado, el diálogo, un diálogo que es muy lento, que resulta verosímil, y detalles de la realidad que se caracterizan por ser muy exhaustivos, muy precisos, pero siempre con un toque mágico, como ver lo peculiar en una realidad cotidiana, maravillosa. Esto es lo más paradójico, lo más distinguido, y en este caso se aprecia, por ejemplo, cuando se alude a la bombilla que está presidiendo la sala en la que están simplemente distrayéndose jugando la partida. Por lo tanto, estos son características clave del realismo mágico, es decir, buscar lo distinguido en la cotidianidad, tal y como se mencionaba al principio del tema. Finalmente, hay que tener en cuenta, nuevamente volvemos al título de esta unidad número 9, la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, el boom de la narrativa. Habrá que hacer, por lo tanto, una introducción que culminará en el momento en que enunciemos y expliquemos las características de este movimiento de la narrativa de los años 60, del movimiento del boom hispanoamericano. En estas características, cuando las estemos explicando, como el realismo mágico, la figura del dictador, el espacio urbano, pues en todas ellas probablemente podamos hacer citas al texto que se nos da, y a continuación nos centraremos en el autor por el cual se nos pregunta, y con esto el tema ya estará totalmente terminado. Hay que recordar que se dispone solamente de 25 temas para desarrollarlo, por lo tanto es muy importante que llevemos la parte de introducción totalmente preparada de casa, y todavía más que esta parte de las características que en el tema en papel os aparecen mediante un esquema de letras, que las llevemos ya redactadas, porque lo que se nos pide en los enunciados, como vosotros sabéis, es desarrollar el tema, y desarrollar el tema no es más que redactarlo, es decir, esquemas y otro tipo de presentaciones no son válidas, no se evalúan positivamente. Recordad también el hecho de que tenemos que hacer siempre la introducción.